Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Adrián Peña. Muchas gracias, señora presidenta. El agradecimiento a todos quienes trabajaron en estos días intensos de trabajo, a todos los funcionarios de la comisión, a todos los legisladores, en particular al presidente de la comisión, que hizo un formidable trabajo, y al vicepresidente, que presidió las comisiones de los días viernes en la sala 17, que fue la que me tocó trabajar y lo hizo de muy buena manera. Hay un proverbio latino que dice: más confío en el trabajo que en la suerte, y creo que el resultado de la comisión tiene mucho que ver con ese trabajo intenso de todos los legisladores de todos los partidos políticos. Creo que tenemos un proyecto mejorado, un mejor proyecto de ley del que ingresó originalmente, y que eso se debe fundamentalmente a ese trabajo que hemos realizado. Hubo tiempo para escuchar, hubo tiempo para tomar nota y hubo tiempo para corregir cuando fue necesario. Por eso, como señalaba con acierto el senador Penades, barrimos todas aquellas inconstitucionalidades o posibles inconstitucionalidades. Todo aquello de carácter presupuestal que no podía estar en la ley de urgencia o con aparente carácter presupuestal fue eliminado de la ley, incluso a veces a iniciativa del propio Poder Ejecutivo. Creo además, presidenta, que estamos abriendo una nueva etapa en el Parlamento Nacional. La gran diferencia de este proyecto con lo que ha pasado en los últimos años es que este proyecto vino abierto. Este proyecto no vino cerrado. Y esa fue la gran diferencia y, a mi juicio, lo que permitió que pudiésemos avanzar, que pudiésemos trabajar en la búsqueda de acuerdos hacia la interna de nuestra coalición de gobierno y también con el Frente Amplio. Es una gran diferencia porque pone una vez más al Parlamento en el centro político del país. Y esto es algo muy relevante. Yo no estoy para cuestionar lo que pasó antes, pero lógicamente los acuerdos que se daban hacia la interna del Frente Amplio en los últimos 15 años no posibilitaban la apertura de esos proyectos de ley, de esas iniciativas, y muchas veces nuestros aportes o posibles aportes quedaban sin llegar a destino. Creo que eso es muy importante, y es muy importante en este tiempo, porque creo que estamos ganando en calidad democrática y en calidad de la democracia representativa. Como señalábamos en el debate que declaró tratamiento urgente para esta ley, citábamos a Casinelli Muñoz, que definía muy bien esta herramienta que habíamos decidido, que decidimos ese día aquí en sala utilizar. Él dice que este método, el de la ley de urgencia, tiene evidentemente la ventaja de que asegura al Poder Ejecutivo un pronunciamiento a favor o en contra, pero un pronunciamiento en plazos más o menos razonables acerca de una ley que considera necesaria para la ejecución de su política, y elimina esa situación de incertidumbre de quien tiene un plan político y no sabe si lo va a poder realizar o no, porque el asunto se sigue discutiendo y discutiendo y pasan los años y se le acaba el mandato y no ha podido concretar su línea política. Bien, esta ley de urgente consideración consolida la línea política de este gobierno, consolida en la norma el rumbo que tendrá este gobierno de coalición, consolida en ley el compromiso por el país, el acuerdo que firmamos los 5 partidos políticos que hoy gobiernan al país. Acuerdo político que incluyó propuestas de todos los partidos, acuerdos políticos que incluyeron también propuestas en el transcurso del debate y en el transcurso del trabajo aquí en la Cámara de Senadores y fundamentalmente en el trabajo de comisión. Por eso, presidenta, me tomé el trabajo de señalar todos aquellos puntos que están en la ley de urgencia que responden a nuestro programa de gobierno, al programa de gobierno del Partido Colorado, que fue incluido en gran parte, muchas de las propuestas, porque eran coincidentes además, en aquel compromiso por el país, pero muchas que también fueron incorporadas ahora en el trabajo de la comisión. El Partido Colorado
está muy conforme de su participación como protagonista en este debate y haber sido tenido en cuenta en las modificaciones que fue presentando. Son 11 capítulos, los dos más importantes seguramente por su extensión son el de seguridad y de educación, y vaya que si el Uruguay necesita cambios en esas dos materias. En materia de seguridad somos todos conscientes de la situación que estamos viviendo y la ley propone una serie de medidas, la ley propone una serie de cambios que van en el camino de mejorar la gestión en materia de seguridad y el Partido Colorado los está acompañando. Cambios en las normas penales que tienen que ver con la legítima defensa, la configuración de delitos para casos de encubrimiento, complicidad y otros, pena a la autoevasión simple, delito a la ocupación de espacios públicos, pena el acto de romper las tabilleras, recién que se hablaba de cuestiones vinculadas al género que tanto están hoy arriba de la mesa, pero que una problemática tan profunda que tiene el Uruguay. Decisión del gobierno fue, apenas asumido, disponer los recursos para aumentar la cantidad de tobilleras y ahora además, siendo una práctica común, el acto de romper la tobillera queda penado. Aumento de penas relativas a los delitos gravísimos como violación y abuso sexual. Se elimina la suspensión condicional del proceso. Nosotros le habíamos planteado su revisión en la página 277 de este programa de gobierno. Regula la procedencia del proceso abreviado sin perforar el espíritu del nuevo Código del Proceso Penal. Eso aparece en el artículo 37. Y crea el proceso simplificado, que también fue una propuesta de nuestro programa de gobierno, un proceso intermedio entre el proceso abreviado, que se lleva la mayor parte de la gestión de justicia, y el proceso oral. Una propuesta que originalmente fue redactada por la coalición, pero que tuvo una mejora sustancial recibiendo un texto redactado por la Fiscalía y prácticamente el texto tal cual redactado por la Fiscalía General de la Nación es el que estamos votando, lo cual también es clara demostración de esa apertura que tuvo la coalición del gobierno a recibir insumos y a mejorar en calidad el texto que estamos votando. El uso de los dispositivos de control en materia de rastreo de salidas transitorias, el régimen de libertad a prueba, que nosotros lo analizamos en nuestro programa de gobierno en la página 277, tenía que ser revisado porque había terminado siendo como otro proceso al que se adjudicaba la libertad a prueba sin ningún tipo de control. Ahora, la libertad vigilada, y ahora pasamos a un régimen superador que es la libertad a prueba. Nosotros cuestionábamos mucho la libertad vigilada tal cual se había instrumentado en los últimos tiempos. Creo que ahora la libertad a prueba y para algunos delitos mejora muchísimo ese sistema y no pasa a ser una especie de otro proceso. Respaldamos las medidas que se están aprobando de respaldo a la Policía Nacional. Herramientas para el cumplimiento de la función, la resignificación del rol de las comisarías, que lo habíamos planteado en la página 267 de nuestro programa de gobierno, el deber de identificación, de advertencia de la conducción. Nosotros hablábamos de poder pedir los registros personales y que esto fuera en un marco de una política preventiva, y esto está incluido en esta ley de urgente consideración. Cambios en la Dirección Nacional de la Policía, en cómo se organiza la policía, la Dirección de Seguridad Rural, tan importante. Nosotros hablamos de una Guardia Rural. Bueno, se crea una Dirección de Seguridad Rural con un problema tan importante que tiene el país como es el abigeato para concentrarse estrictamente, ¿verdad?, en esa afectación que tiene el Uruguay productivo y el Uruguay como economía toda. Los deberes inherentes al Estado policial del personal en situación de retiro, creo que también es una medida que colabora para tener más elementos a la hora de la gestión en materia de seguridad. El aumento de las penas vinculadas a estupefacientes y sobre todo aquello que tiene que ver con la utilización del hogar como punto de distribución. Nosotros hacíamos especial hincapié en ese minoreo de venta de droga que evidentemente desde allí se puede trabajar mucho para combatir este delito y para combatir realmente la lógica de cómo funciona el sistema de incentivos que están vinculados a este tipo de delitos. En nuestro programa de gobierno, en la página 280, decíamos que el primer pasaje por la cárcel sea el último.
Para nosotros, para el Partido de Colorado, este punto es muy importante. Nosotros consideramos que el Uruguay tiene una gran problemática en cuanto a la gestión de su sistema penitenciario. Hay 6.000 a 7.000 presos, personas privadas de libertad que todos los años están saliendo y que no encuentran desde nuestro Estado el respaldo suficiente para poder reincorporarse en la sociedad. Y eso también, si lo vemos desde un punto de vista hasta egoísta, si se quiere, redunda en niveles altos de reincidencia y en empeoramiento de la seguridad pública. Esta ley está creando el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria con la función de diseño, planificación, coordinación y evaluación de la política criminal y penitenciaria del país. Medidas para gestionar de forma adecuada los establecimientos de reclusión. Esto lo considero muy importante por lo que va a pasar. Estos días han sido terriblemente trágicos en muchos aspectos, pero también en las muertes que se dan en nuestras cárceles. Y el artículo 86 de esta ley encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación la elaboración de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario con una serie de objetivos. Este artículo, Presidenta, fue propuesto por nuestro partido y nos parece fundamental, en lo que es una de las patas fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad pública y de la convivencia en nuestro país. Lo que tiene que ver con la violencia en los espectáculos deportivos y de carácter masivo, la importancia del deporte, la integración social y la convivencia, la importancia de involucrar a las federaciones en estos procesos, la importancia de construir sobre una ley anterior que fue muy buena, realizada en el gobierno anterior, que ha mejorado en este sentido, y ahí lo establecíamos en la página 252 de nuestro programa de gobierno y hoy se está consolidando en mejoras a esa legislación. En lo que tiene que ver con las disposiciones varias en materia de seguridad, los beneficios a la pensión que reciben las víctimas de violencia. Esto surgió originalmente con un proyecto de quien fuera en aquel momento diputado Fischer Alcantero por el Partido de Colorado. Hoy se mejora. Apoyamos la extensión de los beneficios a la familia del policía fallecido, a todo hecho asociado al enfrentamiento con la delincuencia, y las mejoras en materia del manejo de información y del uso de tecnología para el rastreo, ¿verdad?, de la delincuencia. Se crea el Registro Nacional de Violadores y Abusadores y las disposiciones en particular que favorecen el desempeño de la Fiscalía General de la Nación, que es muy importante y que es un debe que tenemos, a donde deben ir, además de estas resoluciones, recursos cuando llegue el momento de analizarlo, pero algo que nosotros solicitábamos en la página 278 de este programa de gobierno y que está contemplado en esta ley de urgente consideración. Apoyamos las disposiciones que tienen que ver con la protección de la soberanía en el espacio aéreo, el marco jurídico para combatir eficazmente el crimen organizado, el contrabando y el narcotráfico y el protocolo de derribo de vuelos sospechosos no identificados del presidente en acuerdo con el ministro de Defensa, tal cual solicitáramos en comisión. En la página 269 de este programa de gobierno, nosotros manifestábamos la necesidad de integrar y mejorar la coordinación en materia de inteligencia estratégica del Estado. Esto aparece en esta ley de urgente consideración desde el proyecto original que envía el Poder Ejecutivo. Se modifica el marco jurídico, se regulan aspectos relativos a su dirección, a su designación y se modifica la Política Nacional de Inteligencia y la integración del Consejo Nacional de Defensa. Un tema bien relevante para nosotros era y es lo que consideramos una necesaria transformación integral de la educación. Sé que este va a ser uno de los temas más polémicos del debate aquí en sala, pero una educación pública que hoy genera desigualdad, donde el 64% de los jóvenes de nivel socioeconómico alto completan la educación media y solo el 13% de los sectores muy bajos la completan, habla de una educación que lamentablemente genera desigualdad, en lugar de ser el mayor factor de equidad como históricamente lo fue. Este proceso no es de los últimos tiempos, es un proceso de deterioro de muchos años, pero para nosotros había que establecer aquí cambios, y algunos de ellos son muy importantes. Nosotros planteamos revisar la ley de educación, y es lo que se ha hecho. No ir en contra de la ley, como lo señaló el ministro de Educación y Cultura cuando estuvo en la comisión. Aquí se retocan, se cambian algunas cosas, pero no se va en contra de la ley de educación que originalmente, que oportunamente votara este Parlamento. Fortalecemos la función del Ministerio de Educación y Cultura como coordinador de las políticas educativas nacionales y fortalecemos el rol de la ANEP en tanto autónomo en la dirección
de la Administración Nacional de la Educación Pública en el país. Los cambios en la gobernanza del sistema de la ANEP fortalece la capacidad de decisión del Consejo Directivo Central. Hay cambios, sí, en los órdenes donde pasamos de los consejos a las direcciones. Para nosotros eso puede mejorar y redundar en eficiencia del sistema, en mejora de la gestión, pero además estos directores van a estar integrados al Consejo Directivo Central, como lo estará también el presidente del Consejo de Formación en Educación. Quiere decir que estarán participando de las decisiones integrales en materia de educación pública, lo cual es muy importante porque nos permite comenzar a ver a la educación sin compartimentos estancos, sin ver a cada subsistema de la educación como independiente del otro, como chacras separadas una de las otras. Esto nos va a permitir avanzar en esa visión integral de la seguridad, de la educación. Y algo para nosotros muy importante, que es el funcionamiento de los centros educativos y la necesaria autonomía de estos centros de estudio. Lo hemos reclamado durante muchos años, está en nuestro programa de gobierno en la página 172, pero lo ha estado en la plataforma propositiva de todos los partidos políticos que integramos la coalición. Vamos por centros educativos más autónomos, que puedan tener direcciones y equipos de dirección que puedan tomar decisiones, por ejemplo, en los modelos pedagógicos a aplicar, ¿verdad?, en esos centros de estudio. Para nosotros esto es muy importante porque va a mejorar la calidad de la educación en esos lugares y sobre todo atendiendo a los contextos donde los centros educativos están instalados. Es un cambio para nosotros cualitativo, así como también la modificación de la integración de las comisiones departamentales de educación, que es para nosotros también muy importante. Central para el Partido Colorado es el fortalecimiento de la profesión docente y de la formación docente de grado y de posgrado y fundamentalmente de la formación continua de los docentes. Así lo establecemos en la página 169 de nuestro programa de gobierno. Esta ley de urgente consideración mandata al Estado a hacer todos los esfuerzos para que formación docente tenga carácter universitario. Otorga reconocimiento legal al Consejo de Formación en Educación. Crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación con Sistema Nacional de Becas. Crea institucionalidad para procedimiento de reconocimiento del nivel universitario de formación en educación, que es un avance. No es todo lo que aspiramos, pero es un avance con respecto a lo que se venía dando. Crea el Plan de Política Educativa Nacional y Compromiso de Política Educativa Nacional sobre criterios utilizados para seleccionar a los jerarcas responsables de su ejecución. Es para nosotros muy importante remarcar que los docentes deben ser considerados y deben ir hacia la profesionalización en materia universitaria. Esa es una bandera histórica de nuestro partido que recoge esta ley de urgencia y en la cual se está comprometiendo el gobierno a avanzar. Se modifica la gobernanza del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, dándole más independencia, que es algo creado en la Ley de Educación, que es algo muy bueno creado en la Ley de Educación de los gobiernos del Frente Amplio. Y nosotros lo que estamos haciendo es jerarquizándolo, porque no existe lo que no se mide, no se puede gestionar aquello que no se mide. Y el INED ahora tendrá independencia técnica mayor y tendrá más elementos. Estamos respaldando una herramienta que surgió en esa ley, por lo cual queda claro que aquí no se vino a barrer con lo que había, se vino a construir sobre lo que había. Y esa es una lógica también para nosotros importante que debe quedar clara, o por lo menos es la lógica con la que nosotros vemos la política. Efectivizar la alianza estratégica entre tecnología y educación, decíamos en la página 168 de nuestro programa de gobierno. Bien, se modifica la directiva del Plan Ceibal, se va a coordinar con AGESIC y se traslada de presidencia al Ministerio de Educación y Cultura. Todos sabemos la importancia de esta herramienta, todos sabemos lo útil que ha sido, sobre todo en estos tiempos. Bueno, potenciémosla, mejorémosla, hay mucho para hacer ahí en esta alianza estratégica. Creemos que estas normas de carácter programático fundamentalmente y de cambios en la gobernanza, más lo que venga en el próximo presupuesto nacional, son cambios fundamentales para producir transformaciones en materia de educación. En materia de educación, señora presidenta, todo está diagnosticado, todo está estudiado, todo está analizado. Es hora de tomar decisiones y este gobierno las va a tomar en el entendido
que los grandes problemas que tiene el Uruguay tienen que ver con la educación. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de educación. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de educación. Cuando hablamos de integración social, hablamos de educación. En materia de economía y empresas públicas, se aprueba aquí una regla fiscal que estuvo en todos los programas de gobierno, en la página 6 de nuestro programa de gobierno, que apunta a la necesidad de ser ordenados en los momentos de bonanza para poder tener políticas sociales sostenidas en el tiempo. El diseño y la implementación de una regla fiscal con limitación del gasto para lograr finanzas públicas sostenibles tiene por objeto principal evitar un nivel de deuda excesivo. La regla fiscal busca mantener las políticas sociales imprescindibles más allá de los vaivenes del ciclo económico. Mide la meta indicativa del resultado fiscal estructural para el periodo de gobierno, teniendo por finalidad la sostenibilidad de las finanzas públicas. La regla fiscal será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía. La metodología será aplicada por el Ministerio de Economía y Finanzas y lo consideramos muy importante, porque el Uruguay tiene hoy un grave deterioro fiscal y el Uruguay tiene que comenzar a converger en políticas de este tipo de responsabilidad en materia fiscal. Seguramente es el comienzo, seguramente se pueda mejorar, pero sin duda es en un camino en el que apoyamos y compartimos y queda aprobado hoy en esta ley de urgente consideración. Todos sabemos la importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo del Producto Bruto. La inversión en infraestructura es fundamental, es necesaria, está en todos los análisis de todos los organismos. Y el Uruguay viene con un déficit en materia de infraestructura, déficit que se generó fundamentalmente entre los años 2010 y 2015, donde el Uruguay llegó a una desinversión de 1.500 millones de dólares en materia de infraestructura. Luego, en los últimos años, hay que reconocerlo, el ministro Rossi hizo un gran esfuerzo por recuperar ese atraso en materia de inversiones. Dejó, yo diría que años valiosos de su vida tratando de recuperar lo que se había perdido y ese déficit que veníamos teniendo. Sin embargo, hoy, más allá de esos esfuerzos, seguimos con ese déficit y creo que aquí, con los cambios en las PPP, que tratan de agilizarlo un poco más, de que sean más rápidas, de que se puedan concretar de mayor y mejor manera, y el destino, ¿verdad?, que podrá hacer el Poder Ejecutivo a requerir contribuciones adicionales de hasta un 30% de las utilidades netas del Banco de la República, así como los excedentes del Fondo de Estabilización Energética que vayan para infraestructura. Yo creo que son buenas decisiones porque el país las necesita, obviamente, para fomentar su desarrollo. Estos cambios nosotros los planteamos en la página 81 de nuestro programa de gobierno. Otro tema que será polémico tiene que ver con la libertad financiera. Nosotros, en la página 28 de nuestro programa de gobierno, decíamos que era tiempo de evaluar la ley. Nosotros creíamos que ya alcanzado una masa crítica que obtuvo los efectos de la ley en su momento, podíamos analizar algún tipo de flexibilización. Nosotros creemos que el mundo va, obviamente, hacia la bancarización. Nosotros no creemos que haya sido tan mala la ley de inclusión financiera, pero sí tenemos que ser conscientes que trajo perjuicios y que en su primera implementación, cuando fue presentada, dejó por fuera del sistema a muchos uruguayos. De hecho, esto queda evidenciado por las sucesivas correcciones que se fueron haciendo, fundamentalmente desde la reglamentación, atendiendo esos errores que originalmente la ley traía. Pero el objetivo, hacia dónde apunta, no nos parece un mal objetivo. Y por eso nosotros siempre propusimos que esto, en todo caso, debía presentarse por ley y no participamos de ningún intento de reforma constitucional al respecto. Y por eso consideramos muy oportuno que en esta ley de urgente consideración se incorporen algunos cambios que no son grandes cambios. Yo escuchaba la discusión que se dio en comisión y lo que aquí se está haciendo es flexibilizando algunas cosas, como por ejemplo la obligación de pagar sueldos y honorarios por vía electrónica hasta determinado monto, permitir las transacciones hasta determinado monto y habilitar los descuentos de pago en efectivo, que también era una propuesta de nuestro gobierno. Pero no estamos yendo en contra de la inclusión financiera, no estamos dejando de fomentar esos mecanismos, estamos simplemente flexibilizando, advirtiendo que
tenemos una masa crítica suficiente y que el Uruguay hoy puede flexibilizar de forma tal de solucionar algunos inconvenientes que la ley original había causado. Creo que el camino ha sido bueno y no creo que estemos, porque aparte así lo hemos hecho y así lo hemos estudiado, no creo que estemos retrocediendo en este sentido y creo que decir lo contrario es generar una falsa alarma con todo respeto por las otras opiniones. Las páginas 67 y 68 de nuestro programa hablaban de la promoción del emprendedurismo en el Uruguay, de las micro y pequeñas empresas, algo en lo que se ha venido avanzando, quizá no todo lo rápido que uno quisiera, y esta ley contempla la reestructuración del régimen fiscal para las MIPYMES que va a ir evolucionando según el nivel de actividad. Es una herramienta más, es una herramienta positiva, es un incentivo más para incorporar emprendedores en el sistema productivo nacional. Nos parece una buena medida y el Partido Colorado obviamente está muy conforme con que aparezca aquí en esta ley. En lo que tiene que ver con la autorización de operaciones financieras, la incorporación de pautas para las operaciones financieras para entes estatales, lo proponíamos en la página 27 de nuestro programa. Bueno, motivo de mucho trabajo de toda la comisión ha sido lo que tiene que ver con el tema del mercado de combustibles en el Uruguay. Estamos yendo a un objetivo que es que el Poder Ejecutivo apruebe precios teniendo como referencia preceptiva el precio paridad de importación, que estará establecido por la URSEA, y converger en ese precio de aquí a un tiempo razonable, lo que además le establece a ANCAP una meta alcanzable, entiendo yo, de eficiencia para poder estar en esos niveles que aseguren a la producción y a todo el sistema económico del país un combustible a precios razonables y accesibles. Además de pedir una serie de información para la toma de decisiones en otras etapas de la cadena, dado que ahora vamos hasta la planta de distribución. Pero aquí me quiero detener, señora presidenta, en dos cosas que para nosotros eran muy importantes, que aparecen en la página 101 y 107 de nuestro programa de gobierno, y es el fortalecimiento de las unidades reguladoras, tanto de la URSEA como de la URSEC, que ya no serán unidades reguladoras dependientes de Presidencia de la República. Se elimina la subordinación respecto del Poder Ejecutivo, fortaleciendo la autonomía y su gestión y económica fundamentalmente, y otorga mayores potestades para la fijación de los criterios técnicos en materia tarifaria con independencia de la situación fiscal, lo cual para nosotros es muy importante y se alcanza en esta ley de urgente consideración. Mejoran la gobernanza del control de las sociedades anónimas de los entes autónomos, de los servicios centralizados, obligación del manual de buenas prácticas, obliga la divulgación de estados contables auditados para entes y servicios descentralizados, se mejora en transparencia, lo que también se hace transformando una agencia ya existente, una oficina ya existente en Presidencia de la República, en la Agencia de Monitoreo de Evaluación y Políticas Públicas, lo cual supone también un avance en esa materia para monitorear, para controlar, para auditar todo lo que tiene que ver con la gestión pública. En el sector agropecuario, apoyamos los cambios en el régimen jurídico del Instituto Nacional de Colonización. Proponíamos en la página 121 el fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes en la línea que viene el proyecto de ley de urgente consideración. Se modifica el Código Rural para atender el gran problema de las jaurías. Se crea el Instituto Nacional de la Granja, algo en lo que hemos estado de acuerdo todos los partidos políticos y en lo cual vamos a trabajar todos los partidos políticos. Y se crea el Instituto de Bienestar Animal, que nos parece muy importante. Nosotros lo proponíamos en la órbita del Ministerio de Medio Ambiente. Viene al Ministerio de Ganadería, pero lo importante es que luego de la cotriba, que también fue un paso hacia adelante en todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, vamos a una instancia superadora que es la creación del instituto. Nos parece muy positivo. En relaciones laborales y seguridad social, bueno, lo que establecíamos todos en nuestros programas de gobierno, preservar el derecho al trabajo, ¿verdad? Y preservar también el derecho de dirección de las empresas. Proponemos cambios involucrando a todos los actores para lo que tiene que ver con la reforma fundamental y necesaria del sistema de seguridad social, en la medida que allí está, sin duda, uno de los principales problemas que tiene que enfrentar el Uruguay. En materia de desarrollo social y salud se introducen cambios en la mejora del régimen de adopciones.
Le tengo que pedir una... Presidenta, Sí, senador Coutinho. para pedir una prórroga para que sigan uso de la palabra el senador Peña. Vamos a votar entonces la prórroga para que pueda seguir hablando el senador Peña. 24 en 24 afirmativo, puede proseguir, señor. Gracias, presidente, gracias a los compañeros legisladores. Los cambios en adopciones, como trabajamos con la senadora Sanguinetti, son todavía pocos y hay mucha materia para trabajar ahí, pero hay lo que se considera un avance en la materia y lo estamos respaldando. Proponíamos en nuestro programa de gobierno la creación de la Agencia de Evaluación Independiente que realice los estudios técnicos para evaluar adecuadamente las tecnologías de la salud, que incluía consideraciones costo-efectividad. Esto se está creando en esta ley de urgente consideración, tiene el respaldo de muchos actores, incluido el Sindicato Médico del Uruguay, y estaremos abordando, ¿verdad?, a raíz de una iniciativa del senador Abreu, estaremos armando esta agencia en el marco de la ley de presupuestos y de la rendición de cuentas, pero hay un consenso de todos en avanzar en la necesidad de esta agencia. Para nosotros esto es muy importante. En materia de la emergencia de vivienda compartimos la creación de la Dirección Nacional de Integración Social, la coordinación con las intendencias y con la OPP. Ambos conceptos estaban en la página 195 de nuestro programa de gobierno. Se amplía, en casos de emergencia, el trabajo del MEVIR a zonas urbanas y suburbanas. Acompañamos los cambios en el Código Civil, dejando para la Comisión de Constitución y Códigos lo que tiene que ver con donaciones, tal cual lo acordado. Respaldamos la medida que asegura la libertad de circulación, ni que hablar los cambios en portabilidad numérica. Esto fue originalmente un proyecto de quien fuera senador en su momento, Alfi, luego del senador Amorín. Bueno, hoy, luego de mucho tiempo, se están dando estos cambios en portabilidad numérica. Así que, presidenta, como conclusión, decirle que el Partido Colorado va a votar, y con gusto, esta ley de urgente consideración. Ha tenido un trabajo de partido, las posiciones que ha tomado el partido han sido respaldadas por su Comité Ejecutivo Nacional. Nos hemos sentido muy conformes y, como ustedes habrán visto, esta ley incluye gran parte de las propuestas de nuestro partido, se siente representado en este gobierno de coalición, se siente representado en esta ley de urgente consideración y la consideramos una ley integral, como habrán visto, porque muchos de los puntos están conectados. Es una buena ley para el Uruguay, es una buena ley para el Uruguay, no tengan ninguna duda. Y por último, porque ninguna ley va a cambiar todo. Yo los otros días leía unas cosas que escribía Grosespiel, analizando que en el Uruguay, que no era el Uruguay, cuando se jura la Constitución de 1830, dice que todo el mundo creía que jurando la Constitución los problemas se iban a solucionar al otro día. Y en realidad los problemas ahí empezaban, porque el Uruguay empezaba su vida institucional. La ley es muy buena, la ley nos da muchísimas herramientas para avanzar en la consecución de nuestros objetivos y de nuestro programa de gobierno, pero no va a ser la solución a todos los males, y es bueno decirlo, y mucho dependerá de lo que el sistema político logre. Y ahí, presidenta, yo quiero detenerme un minuto y quiero señalar la importancia que tiene que tengamos un sistema político tan sólido como tiene el Uruguay. Y que si tengo que rescatar algo de esta piedra que llegó siendo la ley de urgencia, que se fue puliendo y empezó a tener algún brillo, es la posibilidad que tuvimos de trabajar entre todos los actores de todos los partidos en la búsqueda de acuerdos y la forma en la que se desarrolló el debate y la forma en que se desarrolló el trabajo. Esa tenue virtud, como señala en el periodista Carlos Fantini, que le da nombre, ¿verdad?, a su libro, esa tenue virtud de los uruguayos de cuidar todos los días y fortalecer todos los días la democracia, sabiendo que es muy frágil, sabiendo que es muy débil, sabiendo que no somos modelo de nada. Pero creo, señora presidenta, que integramos un sistema político que está a la altura de las circunstancias. No soy del Uruguay del blanco o negro, soy del Uruguay de los grises, donde encontramos muchos colores, y creo que eso ha estado en evidencia en este trabajo parlamentario. Ernesto Sábato, citado en ese libro, al que hacía mención recién, dice: quiero pluralidad, diálogo y quiero perfeccionar la sociedad mediante la libertad
y el respeto sagrado hacia las personas. Esa construcción colectiva que es el Uruguay es gigante. Hay un amigo que dice que un enano en los hombros de un gigante ve más lejos que un gigante. Yo creo que nosotros, en este momento, tenemos un sistema político a la altura para ver más lejos, para ver a la distancia. Porque hoy es un momento especial. Porque hoy estamos en transición. Como se vivió en el 58, cuando después de muchos años de gobierno del Partido Colorado se transitó a un gobierno del Partido Nacional y el Uruguay lo hizo bien. Como se hizo en el 2005, cuando después de muchos años de gobierno de los partidos fundacionales vino el Frente Amplio y se hizo bien esa transición. Y hoy estamos pasando de 15 años de gobierno del Frente Amplio a un gobierno de los partidos fundacionales, básicamente, de una nueva coalición, y creo que lo estamos haciendo bien. Estamos aprobando una ley muy importante en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica, y en estos días de una crisis de violencia, en la que los hechos demuestran que el Uruguay es una sociedad violenta. En este momento estamos legislando y lo estamos haciendo con responsabilidad. Y yo me siento orgulloso de ser parte de ese sistema político. Por eso, Presidenta, repito lo de Sábato. Quiero pluralidad, diálogo y quiero perfeccionar la sociedad mediante la libertad y el respeto sagrado de las personas. Muchas gracias.